El 1 de febrero de 2012, lo que debía ser una jornada normal de fútbol en Egipto, se convirtió en una tragedia que sacudió a todo el país. Un partido entre el Al-Masry y el Al-Ahly, en el estadio de Puerto Said, dejó 74 personas muertas y más de 500 heridos. Esta es la historia de la masacre de Puerto Said. El enfrentamiento entre dos de los equipos más conocidos en Egipto no parecía ser especialmente peligroso. Aunque la rivalidad deportiva era fuerte, no había antecedentes de violencia extrema. Sin embargo, el contexto político del país en aquel momento, marcado por las secuelas de la reciente revolución egipcia, lo cambiaría todo. El 25 de enero de 2011, comenzó el llamado Día de la Ira, que luego de 17 días de intensas protestas y muertes, marcó un punto de inflexión tras la renuncia de Hosni Mubarak, quien había gobernado durante 30 años en Egipto. Los manifestantes exigían un cambio radical, reclamando por el fin de la corrupción, la brutalidad policial y la falta de libertades políticas, en un contexto de creciente desempleo y pobreza. Este levantamiento se enmarcaba dentro de la Primavera Árabe, un movimiento de protestas que comenzó en diciembre de 2010 en Túnez y rápidamente se expandió a otros países árabes, incluyendo a Egipto. Los ultras del Al-Ahly jugaron un papel crucial en las manifestaciones que llevaron a la renuncia de Mubarak. Estos hinchas no solo eran aficionados al fútbol, sino también un grupo de resistencia contra la represión del régimen. Por otro lado, los ultras del Al-Masry se alineaban con el antiguo gobierno, creando una clara división entre ambos grupos. Esta polarización, junto con el resentimiento acumulado por años de opresión, fue fundamental para entender la tragedia que ocurrió en Puerto Said. Las tensiones sociales y políticas luego de la caída de Mubarak hicieron que el conflicto fuera inevitable y la situación se tornara trágica. Aquella tarde del 1 de febrero en Puerto Said parecía que iba a haber una gran fiesta del fútbol. El partido comenzó con un gol del Al-Ahly a los 10 minutos ante la alegría de miles de hinchas del equipo visitante. Pero a medida que fue pasando el tiempo, las cosas empezaron a descontrolarse ante la pasiva actitud de las fuerzas de seguridad. Varios proyectiles volaban hacia el banco del Al-Ahly, mientras los hinchas del Al-Masry descendían de las tribunas, rodeando el campo de juego. En un momento, el técnico del Al-Ahly se dirigió hacia el árbitro para reclamarle que estaban siendo agredidos por los hinchas del equipo local. Pero no se tomó ninguna medida y se continuó con el partido. Con el paso de los minutos, el Al-Masry dio vuelta al resultado, con los hinchas invadiendo el campo de juego tras cada festejo de gol. Así, el encuentro finalizó con la victoria del Al-Masry por 3-1. Sin embargo, justo después del silbatazo final, lo que comenzó como una invasión de campo pronto se transformó en una cacería. Miles de hinchas del Al-Masry se dirigieron a la tribuna del equipo visitante y comenzaron a atacar a los seguidores del Al-Ahly. Las víctimas sufrieron golpes con palos, cuchillos y otros objetos contundentes. Algunos hinchas fueron asesinados brutalmente en el campo y otros en las tribunas. Pero la mayor cantidad de muertes se dio tras ser aplastados y asfixiados en una estampida que se provocó tras la huida de los hinchas hacia las salidas, que se encontraban bloqueadas.
74 personas murieron y más de 500 personas fueron heridas. Las fuerzas de seguridad presentes en el estadio fueron acusadas de no intervenir y de permitir que la violencia continuara. Oscar Elizondo, un argentino que era asistente técnico del Al-Ahly, contó horas después de la masacre en un medio argentino lo que vivió en el estadio de Puerto Saíd. ¿Qué están haciendo? ¿Hasta dónde los están llevando? Y bueno, dentro de lo malo, lo mejor posible, porque tampoco, gracias a Dios, en ningún momento perdí la calma, he tratado de estar sereno durante todo lo que se ve, pero bueno, lógicamente te afecta, ¿no? ¿Qué es lo que usted pudo ver, Oscar? ¿Cómo empezó todo? ¿En qué situación ustedes se encontraban hasta hace minutos? Esto es largo porque hay muchísima rivalidad con este equipo y además tiene un tinte político también en todos estos incidentes. Aquí el tema por revolución, lógicamente va a llevar tiempo. Y bueno, ya el partido se calentó entre la semana, nosotros veníamos invictos, hay muchísima rivalidad, mucho odio. Y la verdad que fue un caos todo el partido. Lo más triste de todo son la cantidad de muertos que hay de los hinchas nuestros y de los del resto también, lógicamente. No vamos a lamentar solamente los muertos nuestros, pero sí. Es una pena. Oscar, solo preguntarle, Laura también está atenta a esta conversación. En el momento en que ustedes huyen, lo que nos llamó mucho la atención, en el momento en que ustedes corrían hacia el vestuario, la inacción de la policía en ese momento, en ese lugar. La invasión de la policía. La inacción. No tuvo ninguna actitud la policía, los miraba cómo corrían. No, exactamente. Si no es lo que te digo, lo más grave ha sido eso. El país reaccionó con horror ante la tragedia. Los ultras del Al-Ahly, quienes habían sido un grupo activo en las manifestaciones contra el régimen de Mubarak, creían que la violencia había sido provocada deliberadamente como una represalia por su participación política. We are here today to insist on our demands concerning the punishment. I support the ultras because I support the revolution, so I feel I should give them my support as well. We are here today because we have been pressurized by many groups to stop protesting, and if we don't stop protesting, we will lose our right, and the martyrs' right. We will not be influenced to stop calling for the martyrs' right and cleansing out the Ministry of Interior. We are not leaving this issue. We will not give up. Esto provocó diversas protestas en varias ciudades de Egipto, especialmente en El Cairo, que provocaron 16 muertes por enfrentamientos contra la policía. El fútbol en Egipto fue suspendido. La Liga Premier quedó paralizada por meses, mientras las autoridades intentaban averiguar qué había salido mal y cómo prevenir que algo así volviera a ocurrir. Finalmente, un año después, en 2013, comenzó el juicio contra los responsables. Más de 70 personas fueron acusadas, entre ellas hinchas del Al-Masry, policías y funcionarios del estadio. 21 personas fueron condenadas a la pena de muerte, mientras que otras fueron sentenciadas a penas de cárcel que iban desde 1 año hasta cadena perpetua, según el grado de participación. Además, 28 personas fueron absueltas, incluyendo a varios oficiales de policía que habían sido acusados de no intervenir adecuadamente durante la tragedia. Esta decisión desató nuevas protestas y más violencia. Los hinchas del Al-Ahly organizaron protestas masivas en El Cairo y otras ciudades de Egipto, acusando al gobierno y a las fuerzas de seguridad de complicidad en la masacre. Los enfrentamientos en las calles se prolongaron durante varios días, con ataques a edificios gubernamentales, choques con las fuerzas de seguridad y más víctimas fatales. En total, hubo 40 muertos. Por su parte, en Puerto Saíd también hubo grandes protestas y muertes. Los manifestantes de esa localidad estaban en contra de las condenas a pena de muerte al considerar que no todos los acusados eran culpables y que muchos habían sido utilizados como chivos expiatorios. Los ciudadanos locales sugerían que las verdaderas responsabilidades
estaban en el manejo de las fuerzas de seguridad y que algunos de los condenados simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. من الأول وحتى الرابع والأربعون والثامن والأربعون والتاسع والخمسون ظالم عشان يطلع الحكومة براءة الإخوان هم عايزين كده. El impacto de la masacre de Puerto Saíd resonó muy fuerte en el fútbol egipcio. El Al-Masry fue suspendido y no pudo jugar en su estadio durante varios años. Por otro lado, el Al-Ahly, aunque continuó siendo una potencia en el fútbol africano, vivió un antes y un después marcado por la tragedia. Las medidas de seguridad en los estadios se reforzaron y durante años se prohibió la entrada del público a los partidos. Pero las consecuencias de aquel fatídico partido no se limitaron solo al mundo del fútbol. La tragedia de Puerto Saíd en 2012 contribuyó al clima de tensión e inestabilidad que se vivía en Egipto. La falta de justicia para las víctimas y la incapacidad del gobierno para controlar la situación generaron un profundo descontento. Este malestar, sumado a otros problemas políticos y económicos que atravesaban, impulsó las protestas masivas de junio de 2013 contra el gobierno. Finalmente, estas protestas desembocaron en un golpe de Estado con el ejército tomando el control y destituyendo a Morsi. A la fecha de publicación de este video, el número de personas condenadas a la pena de muerte se ha reducido de 21 a 11 y aún no han sido ejecutadas. Además, las absoluciones de los oficiales de policía permanecen sin ser revocadas. Mientras tanto, las familias de las víctimas aún continúan reclamando justicia. Este trágico evento continúa siendo una herida abierta en la historia de un país que aún lucha por cerrar este doloroso capítulo.